Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Clever. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos. Tenemos ya en pantalla lo que nos corresponde desarrollar en la clase de hoy, que son los números racionales. Los números racionales los vamos a dividir en dos temas. En la semana 8 y en la semana 9 vamos a visualizarlos, ¿sí? Entonces, la primera parte de números racionales, semana número 8. Vamos con el contenido que desarrollamos para esta clase. Veremos el conjunto de los números racionales, veremos las fracciones, veremos la clasificación de las fracciones, veremos las fracciones equivalentes y finalmente veremos máximo común divisor y mínimo común múltiplo de las fracciones. Números racionales. Mira, el conjunto de los números racionales lo vamos a denotar con la letra Q y está formado por todos los números de la forma A sobre B. A y B son números enteros y el B tiene que ser diferente de cero. Es decir, aquí ya lo tenemos en notación conjuntista, es igual a los A entre B, tal que A y B son enteros y el B es diferente de cero. Entonces podríamos poner aquí algunos ejemplos de números racionales. Un medio, menos 3/5, menos 7, 5, 0, 3. Profe, ¿los números enteros también son racionales? Claro, es como si estuviese dividido entre 1. Al dividirlo entre 1, sigue teniendo la forma de número racional. Ahora, debemos diferenciar lo que es una fracción. Una fracción es un número racional, o sea, es parte del que está aquí arriba, pero ahora la característica es de que A y B tienen que ser enteros positivos. Ambos tienen que ser enteros positivos. Esa es la diferencia en la fracción. Ambos tienen que ser enteros positivos. Entonces, veamos aquí también la fracción A sobre B. Ahora, el A y el B reciben nombres en particular. Ahí tenemos los nombres en particular que están recibiendo. El A es numerador, al B lo llamamos denominador. Denominador de la fracción. Las clases de fracciones. Vamos a tener aquí alguna clasificación con respecto a su relación con la unidad. Con respecto a su relación con la unidad, tenemos la fracción propia. ¿Cuándo decimos que una fracción es propia? Una fracción va a ser propia siempre y cuando sea menor que la unidad. Menor que la unidad. Ponemos por aquí. Y obviamente eso nos va a llevar a la conclusión de que el numerador es menor que el denominador. A menor que B. Son menores que la unidad, donde el numerador es menor que el denominador. Un pequeño ejemplo, 2 sobre 8, 3 sobre 5, 6 sobre 9, 10 sobre 20. En todos estos casos, el numerador es más pequeño que el denominador. El que está arriba es más pequeño que el que está abajo. Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, la fracción impropia. ¿Cómo sería la fracción impropia? El revés, profe. Es aquella fracción donde el denominador es mayor que el numerador. Estas fracciones son mayores que la unidad. Ejemplo, 4 entre 1, 5 entre 3, 25 entre 16, 16 entre 4 y podemos dar más ejemplos. Si tú observas, siempre los numeradores, los que están arriba, son más grandes, son mayores a los denominadores, a los que están abajo. Ahora también vemos lo que es fracción aparente. Son aquellas fracciones cuyo numerador es múltiplo del denominador. Esto quiere decir que son las fracciones que se reducen a la unidad o a un número entero positivo. Mira, 4 entre 2. 4 entre 2 es 2, profe, eso es un entero positivo. De igual manera, 10 entre 5. 10 entre 5 es un entero positivo. 7, 1 tienen como denominador al 1. Son fracciones, lo denominamos fracciones aparentes. Fracción irreducible. Una fracción es
irreducible. Aquí había una en el orden de los textos, ¿no? Fracción irreducible donde sus términos son PESI. Esto significa que sus términos tienen como único divisor positivo común a la unidad. 4 entre 1, 10 entre 9, 2 entre 7. Equivalentes, vamos con lo que son equivalentes, ya ha aparecido acá el ejemplo, ¿no? Son equivalentes si representan el mismo número. A sobre B y C sobre D son equivalentes. Una forma también de relacionarlo es esto, ¿no? Representan el mismo número, sí, pero otra forma de relacionarlo es si su producto en aspa, al multiplicar en aspa, A por D, igual a B por C. En ese caso son equivalentes. Ahora, aquí, esto es muy importante. Si una fracción es irreducible, entonces toda fracción equivalente es de la forma A por K entre B por K. Y K es un entero positivo. Algunas propiedades, son pocas las propiedades que vamos a tener en cuenta aquí. La primera, y esta es la que más eh, irreducibles, ¿quién sería su máximo común divisor? Máximo común divisor de las fracciones es igual al máximo común divisor de los numeradores entre el mínimo común múltiplo de los denominadores. Máximo común divisor de los numeradores entre mínimo de los denominadores. Una forma de recordarlo es lo que quieres. Yo quiero máximo, entonces el máximo manda. Máximo arriba, mínimo abajo. Y cuando quiera calcular mínimo, el mínimo manda. Mínimo arriba, máximo abajo. Una forma de recordarlo. Aquí un pequeño ejemplo. Máximo común divisor de 4 quintos y 2 tercios. Quiero máximo, el máximo manda. Máximo arriba, mínimo abajo. Y el resto es cuestión de cálculo, 2 sobre 15. De igual manera, si queremos el mínimo común múltiplo, quiero mínimo, mínimo manda, mínimo arriba, mínimo de 4 y 2, máximo de 3 y de 5. Haciendo las cuentas, 4 y 1. Ahora, propiedad 2. La suma de dos fracciones irreducibles resulta un número entero positivo, entonces las fracciones tienen que ser homogéneas. Es decir, si tenemos fracciones irreducibles a sobre b y c sobre d, tal que resulta un número entero, entonces las fracciones son homogéneas, los denominadores son iguales. Los denominadores son iguales. Pequeño ejemplo, 3 entre 7 más a entre b pertenece a los enteros. A y b son PESI. Entonces, el b está obligado. El b está obligado a ser 7. Tomamos también captura de ellos si es que lo requerimos. Igual todo esto está en tu boletín. Ya sabes que la diapositiva es un pequeño resumen, ¿no?, de lo que está en tu separata, en tu boletín. Y vamos con los ejercicios. Si es que no hay preguntas, si es que no hay preguntas antes, vamos con los ejercicios. ¿Podría retroceder una PPT antes? Antes de las propiedades. ¿O está? Antes de las propiedades. Regresamos. Aquí, lo de aparente, irreducible y equivalentes. Sí, gracias. No hay por qué. Bien, entonces, regresamos aquí. Y proyecto ya la pizarrita negra que siempre utilizo para poder resolver los ejercicios.
Bien, se visualiza lo que se está compartiendo. ¿Sí? ¿Se visualiza la pantallita negra? Sí, profesor. De acuerdo, muchas gracias. Bien, entonces vamos por aquí con los ejercicios. Voy a colocar el primer ejercicio por aquí. Bien, entonces tenemos allí el primer ejercicio. Nos dice, un campesino tiene un terreno de forma rectangular y desea comprar otro terreno, cuyo largo equivale al largo de su terreno aumentado en 3/5 partes, y el ancho equivale al ancho de su terreno aumentado en 1/8 parte. La diferencia positiva de las áreas de los terrenos es 480 metros cuadrados. ¿Cuál es el área en metros cuadrados del terreno que desea comprar? Entonces, mira lo que vamos a hacer. Por aquí está un terreno. Vamos a dibujar el terreno de forma rectangular. Este es el terreno que ya tiene. Este es el terreno que ya tiene. Por aquí vamos a dibujar el terreno que desea comprar. Por aquí el que desea comprar. Este es el terreno que desea comprar. Ahora, ¿qué sucede? Yo no conozco las dimensiones del primer terreno. Como no conozco sus dimensiones, voy a llamarlo largo y voy a llamarlo ancho. Ahora, ¿qué sucede? Dice, desea otro terreno, cuyo largo de su terreno, cuyo largo equivale al largo del terreno aumentado en 3/5 partes. Entonces, ¿qué voy a hacer con este L? ¿Qué vamos a hacer con ese L? Le vamos a aumentar. ¿Cuánto le vamos a aumentar? 3/5 de L. 3/5 de L. Recordemos cómo se suma fracciones. 5L más 3L. Lo ponemos, lo detallamos. 5L más 3L. Entre 5 por 1, 5. ¿Cuánto sería? 5 más 3, 8. 8L. 8L quintos. Ahora, ¿qué sucede con el ancho? ¿Qué sucede con el ancho? El ancho equivale al ancho de su terreno aumentado en la 8ª parte. Entonces, ¿qué va a suceder con el ancho? El ancho va a aumentar en la 8ª parte. Entonces vamos a ponerle aquí. ¿Cuánto sería? A más 1/8 de A. Entonces, ¿cómo haríamos A más 1/8 de A? Pongo entre 1. 8A más 1A. ¿Entre quién? 8 por 1. 8. 9A octavos. Entonces el ancho convertiría en 9A octavos. Bien. Ahora, hay un comparativo aquí. Me dice la diferencia positiva de las áreas de los terrenos es tanto. Entonces necesito las áreas. ¿Quién es el área del terreno 1? Profe, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? El área de un rectángulo, largo por ancho. El área 2, el área del terreno que desea. ¿Quién sería? El largo. ¿Cuánto es su largo? El largo es 8L quintos. ¿Y cuánto es su ancho? Su ancho es 9A octavos. Obviamente esta área 2 todavía se puede simplificar un poco, ¿cierto? 8 arriba, 8 abajo, ¿qué es lo que me quedará? Quedará 9L por A entre 5. Ahora vamos con el dato en específico, ¿no? El dato en específico me dice que la diferencia de esas áreas es 480. Entonces me va diciendo que A1 menos A2, ¿cuánto es? A1 menos A2 es 480. Metros cuadrados, ¿no? Las unidades lo mantengo. Entonces,
Al revés, profe, A2 es más grande que A1. Correcto, al revés. El área 2 es más grande que A1. Me dice la diferencia positiva. A2 menos A1. Entonces, 9/5 de L por A menos L por A es 4/80. Creo que esta parte es sencilla. Aquí es como si tuviéramos entre 1 para poder tener fracciones, su resta de fracciones. Entonces, 9 L por A menos 5L por A entre 5 por 1, 5, igual a 480. Creo que de aquí rápidamente podemos obtener el valor de L por A, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo un poquito, con un poquito más de detalle. De aquí, 9 menos 5, 4. L por A entre 5, igual a 480. Bien. Y de aquí L por A, de aquí obtenemos L por A. Cuarta 1, cuarta de 48, 12, 120. 120 por 5, 600. Profe, pero no me piden L por A, me piden del terreno que desea comprar. El área del terreno que desea comprar, es decir, me están pidiendo el área 2. ¿Y el área 2 quién es? 9/5 de L por A. 9/5 de 600. ¿Cuánto será 9/5 de 600? 1080. Entonces tenemos respuesta aquí, 1080. Las unidades es en metros cuadrados, ¿no? Aunque ya en las claves no aparecen unidades porque me piden en metros cuadrados. 1080 metros cuadrados, la respuesta en la alternativa. ¿Se comprende? ¿Se comprendió ese primer ejercicio, chicos? Sí, profe. Tomamos captura si es que lo requerimos para poder ir al siguiente ejercicio. Bien, vamos entonces con el siguiente ejercicio. Dice, Lennon saca copias en cantidades A, B, C y D para repartirlas a los estudiantes de las 4 aulas de su universidad, donde la capacidad de cada aula es de 35 estudiantes. Con dichas cantidades de copias que se sacaron, forma dos fracciones irreducibles, cuya suma es 2. La suma de sus denominadores es 64, la diferencia de sus numeradores es 2. Determine la menor cantidad de alumnos que le faltó entregarle su copia en una de las aulas. Entonces, mira, las cantidades ya están. Vamos a poner aquí quiénes son esas fracciones. Porque dice con cada una con dichas cantidades de copias que se forman dos fracciones irreducibles cuya suma es 2. Entonces vamos a poner por aquí las fracciones. A sobre B más C sobre D. Esas fracciones son irreducibles, el texto lo dice, ¿no? Dos fracciones irreducibles, ¿ok? Entonces por aquí nos dice de que son irreducibles. ¿Qué significaba que sean irreducibles? Vamos recordando. Sus términos son PESI, son primos entre sí, no se puede simplificar, otra manera de verlo. Dice, cuya suma es 2. ¿Ok? La suma es 2, primer dato. Segundo dato, ¿qué tenemos por aquí?
Dice, la suma de sus denominadores es 64. La suma de los denominadores es 64. Entonces, B más D, ¿cuánto es B más D? B más D es 64. ¿Qué otra información tenemos? La diferencia de sus numeradores es 2. Voy a suponer que A es más grande. Entonces, A menos C es 2. Ya está. Ahora, a partir de ello, dice, determine la menor cantidad de alumnos que le faltó entregar su copia en cada una de las aulas, en una de las aulas, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Mira, del primer dato, en el primer dato, ¿qué es lo que tenemos? La suma de dos fracciones irreducibles ha resultado un número entero. Habíamos visto una propiedad con respecto a ello, no sé si la recuerdas. La suma de dos fracciones irreducibles resulta un número entero, entonces, ¿qué deberá cumplirse? ¿B y D son iguales? Correcto. B y D son iguales, muy bien. Ahora, este dato de que B y D son iguales, reemplázalo acá abajo. ¿Qué se obtendría? B y D son iguales. Dos números iguales que sumados den 64. Dos números iguales que sumados den 64. ¿Quiénes serían esos números? B igual a D. ¿Igual a quién? Si B es igual a D, profe, entonces voy a tener B más B igual a 64. 2B es igual a 64. Un insulto a tus capacidades. ¿Cuánto vale B? La mitad de 64. 32. Entonces, B igual a D igual a 32. ¿Bien? Ahora, de este tercer dato, del dato en morado, ¿qué podríamos obtener? Profe, despejar el valor de A. El menos C lo paso al otro lado y quedaría 2 más C. Pero, profe, aún no he encontrado ningún valor, solamente he encontrado B y D. Falta encontrar A y falta encontrar C. ¿Qué vamos a hacer para ello? Retomar nuevamente el primer dato y reemplazar lo que ya conocemos. En vez de A, ¿qué voy a colocar? 2 más C. Entre B, ¿pero quién es B? B es 32. Más C dividido entre D, ¿pero cuánto vale D? 32. Y esto es igual a 2. Entonces, de aquí, ¿qué vamos a obtener? Sumemos 2 más 2C entre 32 igual a 2. Lo continúo por aquí arriba. 2 más 2C igual a ¿quién? A 64. Entonces, 2 pasa a restar 62. 2C es igual a 62. Si 2C vale 62, ¿cuánto es el valor de C? El valor de C es 31. Correcto. El valor de C es 31. Y si ya tengo C, ya tengo el valor de A, ¿verdad? Si C vale 31, ¿cuánto es el valor de A? 31 más 2, 33. Ahora, retomemos, ¿no? B igual a D igual a 32. B es igual a 32. D también es 32. En cada salón, ¿cuántos había? En cada salón había 35 alumnos. Entonces, ¿cuánto fue lo que faltó? ¿Cuánto fue lo que faltó en cada sección? Si sacaste 31 copias y habían 5 alumnos, 35 alumnos, perdón, ¿cuánto faltó? Faltaron 4 copias. Habían 35 alumnos, pero sacaste 33 copias. ¿Cuánto faltó? Faltó 2. Habían 35 alumnos y sacaste 32 copias. Faltó 3. De igual manera aquí faltó 3. Y la pregunta es, determine la menor cantidad de alumnos que le faltó entregarle su copia en una de las aulas. ¿Quién es el menor? La menor cantidad. La menor cantidad de alumnos a las que faltó entregarle copia es 2. La respuesta en la alternativa
comprendimos, chicos? ¿O hay alguna duda? Si no hay preguntas, vamos con el siguiente ejercicio. Amy vende diariamente cierta cantidad de cajas de chocolate que se encuentra comprendido entre 11 y 30. Su ganancia diaria en soles es el quíntuplo del número de fracciones irreducibles que tienen por numerador a la cantidad de cajas vendidas diariamente y por denominador al número 16. ¿Cuántos soles gana diariamente? Mira, vamos a hacerlo de forma pausada. Cierta cantidad de cajas de chocolate. Entonces, el número de cajas, ¿cómo lo vamos a llamar? Sea el número de cajas lo vamos a llamar n. ¿Qué información tenemos de ese n? Que se encuentra comprendido entre 11 y 30. ¿Ok? Entonces, ese n, si está comprendido entre 11 y 30, es mayor que 11, es menor que 30. Ahora, por aquí, su ganancia diaria es el quíntuplo del número de fracciones. Y aquí viene el detalle, ¿no? Las fracciones, ¿cómo son? Las fracciones son irreducibles. ¿Y qué más? Tienen por numerador a la cantidad de cajas vendidas diariamente. ¿Ok? Tiene por numerador al número de cajas vendidas diariamente y por denominador al número 16. Pero ojo que la fracción tiene que ser irreducible. ¿Y qué significado tiene de que sea irreducible? Chicos, Que son P sí entre sí. correcto. Son PES entre sí. Entonces vamos con el N y 16 son PES. ¿Y qué significado tiene que sean PES? Que el único factor común que tienen es la unidad. Entonces, si el único factor común que tienen es la unidad, y 16, ¿quién es? 16 es un 2 a la cuarta, el n no puede tener factor 2. El n tiene que ser diferente de un múltiplo de 2. Ok, profe, si n es diferente de un múltiplo de 2 y es mayor que 11 y menor que 30, entonces, ¿qué valores puede tomar n? No puede ser múltiplo de 2, no puede ser 12, no puede ser par, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 y 29. ¿Cuántos valores hay allí? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores.
n toma 9 valores. Profe, pero no me piden ello. ¿Quién es la ganancia? La ganancia. ¿Quién es la ganancia según el texto? La ganancia es el quíntuplo del número de fracciones. La ganancia entonces es 5 veces el número de fracciones. ¿Y cuántas fracciones eran? 9. Si hay 9 valores para n, hay 9 fracciones. ¿Cuánto sería su ganancia? Ya esto es sencillo. 9 por 5, 45. Tenemos la respuesta en la alternativa B. ¿Alguna pregunta? Vamos entonces con el siguiente. Borramos. Esta semana lo han puesto los ejercicios algo rápidos, algo directos. No, si te has dado cuenta, no hay que operar mucho. Se ha puesto algo rápido. A ver, básicamente tener los conocimientos de algunas definiciones, ¿no? En este ejercicio, la edad del hijo de Eliseo es equivalente a la menor suma de los términos de una fracción equivalente a 2/3, ¿ok? Me hablan de fracción equivalente a 2/3. ¿Cómo es la fracción equivalente? La fracción equivalente, lo habíamos dicho, tomo el mismo número, pero le pongo una constante. Multiplico cada uno de los términos por una constante. Ahora, ¿quién es la edad? La menor suma de los términos. ¿Ok? Entonces, por aquí, la edad es la suma de los términos. 2K más 3K. Pero ojo que me pide de que sea mínimo. La menor suma. Me pide que sea mínimo. Ahora, aquí hay otro dato. El producto de los términos es un múltiplo de 15. El producto de los términos, es decir, 2K multiplicado por 3K, tiene que ser igual a un múltiplo de 15. Para que el número sea múltiplo de 15, ¿qué debe suceder? Para que el número sea múltiplo de 15, ¿qué debe suceder? Múltiple de 3 y de 5. Múltiplo de 3 y de 5. Entonces, para que el número sea múltiplo de 3 y múltiplo de 5, vamos a ponerlo aquí. Múltiplo de 3, múltiplo de 5. Múltiplo de 3 ya lo es, porque es 3 multiplicado por alguien. 3 multiplicado por alguien, entonces múltiplo de 3 ya lo es. Para que sea múltiplo de 5, ¿quién le va a dar el múltiplo de 5? ¿Cómo consigo que esta cosa se haga múltiplo de 5? Profe, el K tiene que ser un múltiplo de 5, obligado. Para que el número sea múltiplo de 5, el K tiene que ser un múltiplo de 5. ¿Y quién es el K mínimo? El K mínimo que es múltiplo de 5. El K más pequeño que es múltiplo de 5, ¿quién es? El mismo 5. Profe, ¿y por qué busca el K mínimo? Porque yo quiero la edad mínima. ¿Y la edad mínima quién es? La edad mínima es 5K. 5 por 5. 5 por 5, 25. Pero no te emociones, ¿por qué? Porque me preguntan cuántos años tendrá dentro de 5 años. Entonces, por aquí, dentro de 5 años,
Vamos a escribirlo. Dentro de 5 años. ¿Quién será su edad dentro de 5 años? 25 más 5, 30. Tenemos la respuesta en la alternativa D. ¿Complicado? Vamos con el siguiente. Ejercicio 5, entonces. Un distribuidor vende cargadores de celulares a las tiendas A, B y C, en ese orden, tal que el número de cargadores vendidos en la segunda tienda representan los 2/3 del número de cargadores vendidos en la primera, y también representa los 2/3 del número de cargadores vendidos en la tercera tienda. La suma del número de cargadores vendidos en la primera y tercera tienda es de 190. Determine la suma de las cifras de la cantidad de cargadores vendidos en la segunda tienda. Entonces, mira, esto también es de forma directa. En la primera tienda vamos a suponer que es A, en la segunda tienda es B, en la tercera tienda es C, ¿no? Darle los valores de A, B y C para relacionarlos rápidamente. El número de cargadores, en ese orden me dice, pues justamente, el número de cargadores vendidos en la segunda tienda. Lo que se vendió en la segunda tienda lo estoy llamando B. ¿Eso es igual a quién? A los 2/3. ¿De quién? Del número de cargadores vendidos en la primera. En la primera se vendió A. Y también representa los 3/5 del número de cargadores vendidos en la tercera. También es igual a los 3/5 de cargadores vendidos en la tercera tienda. Luego hay un dato adicional donde me dice por aquí la suma del número de cargadores vendidos en la primera y tercera tienda es 190. En la primera y en la tercera es 190. Eso es lo que tenemos. Ahora, yo te digo de aquí. ¿De aquí qué podríamos hacer? Profe, multiplicar en aspa, 5 por 2, 10A, es igual 3 por 3, 9C. Entonces paso el C a dividir. A es a C, como 9 es a 10. Y ahora podría ponerle una constante y una constante. Entonces, en lugar de decir A, ¿qué puedo decir? 9K. En vez de decir C, ¿qué puedo decir? 10K. Esa suma es 190. 19K es 190. Entonces esto ya es súper sencillo. ¿Cuánto es el valor de K? El valor de K es 10.
Y si el valor de K es 10, ¿cuánto es el valor de A? 9 por 10, 90. ¿Y cuánto es el valor de C? 10 por K, 10 por 10, 100. Profe, pero no me piden ni A ni C. Me piden la suma de las cifras de la cantidad de cargadores vendidos en la segunda tienda. Ok, me piden en la segunda tienda, entonces me están pidiendo el valor de B. ¿Quién tendrá que ser B? Profe, B era 2/3 de A. 2/3 de A y A es 90. Entonces el valor de B, 90 entre 3, 30 por 2, 60. Pero me piden suma de cifras. ¿Cuánto será la suma de cifras? Ya un insulto a tus capacidades. 6 más 0, 6. Respuesta, alternativa B. Si no hay preguntas, vamos con el siguiente. Ejercicio 6, entonces. Con las edades de 4 primos se forman dos fracciones irreducibles. ¿Ok? Entonces, mira, vamos a poner por aquí a las edades. ¿Conozco las edades? No las conozco, entonces vamos a poner que las edades son ¿quién? A, B, C y D. Esas son las edades. Ahora dice, con las edades se forman dos fracciones irreducibles. ¿Quiénes serían las fracciones? Vamos a poner aquí las fracciones. Ojo que esas fracciones son irreducibles por dato. ¿Quiénes serían esas fracciones? Lo voy a llamar, profe, A entre B. ¿Y quién más? C entre D. Ya está, se forman dos fracciones irreducibles. Ahora, aquí vienen los datos de la parte operativa, ¿no? El cociente y el producto es igual a 35 y 63 sobre 20. Ok, el cociente. ¿Quién es el cociente? A entre B. ¿Dividido con quién? Dividido con C entre D, cociente, es igual a 35. Y por otro lado, el producto, A entre B por C entre D, es igual a ¿quién? A 63 entre 20. Ahora, de esta primera, obviamente, podemos hacer producto de extremos, producto de medios. Entonces, ¿qué tendríamos? AD entre B por C es igual a 35. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, voy a multiplicar ambas ecuaciones. Entonces, mira cómo vamos a escribir esto. A entre B por C entre D
Lo voy a multiplicar ¿por quién? Por el AD entre BC. Pero multiplicar por el AD entre BC es lo mismo que multiplicar ¿por quién? Es lo mismo que multiplicar por 35. ¿Y para qué hacemos ello? Porque mira, C con C se puede eliminar. ¿Quién más? D con D se puede eliminar. ¿Y qué es lo que me quedará? A por A cuadrado. B por B cuadrado. ¿Igual a quién? Simplificamos un poco. Quinta, 4. Quinta, 7. 63 por 7. 63 es 9 por 7. 9 por 7 por 7. Sácale, o bueno, vamos a escribirlo. 3 al cuadrado por 7 al cuadrado. 9, 3 al cuadrado. ¿Y 4 quién es? 4 es 2 al cuadrado. Entonces, de aquí podemos obtener ¿quién? El valor de A sobre B, ¿no? Sacando raíz. Sacando raíz, ¿qué obtenemos? A entre B, 7 por 3, 21. 21 medios. Pero si A entre B es 21 medios, mira, reemplaza ahora nuevamente aquí. 21D entre B, que es 2 veces C, igual a 35. Entonces, de aquí se obtiene ¿quién? D entre C. ¿Cuánto sería D entre C? Profe, séptima 3, séptima 5, 10. El 3 pasa a dividir. 10 tercios. Finalmente, ¿qué me piden? La suma de las edades. Ok, la suma de las edades me piden A más B más C más D. ¿Cuánto sería todo ello? 10 más 3 más 21 más 2. Tenemos 23 y 13, 30 y 36. La respuesta, la alternativa D. Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué salió 10 y 3? Ah, bueno, detallamos un poquito más. Mira, 21D entre 12 igual a 35. Aquí asterisco para denotarlo, ¿no? Sácale séptima. Sácale séptima, te queda 3. 7 por 3 es 21. Sácale séptima. 5, ¿verdad? Séptima, 5. Séptima de 35, 5. 7 por 5 es 35. Ambos le saqué séptima. Entonces, me va quedando ahora 3D entre 2C es igual a 5. Este 2 que está multiplicando, que está acá abajo, perdón, dividiendo, pasa arriba a multiplicar. 3D entre C, el 2 pasó a multiplicar. 10. Ahora, este 3 que está multiplicando, lo paso a dividir y ya lo borro. 10 tercios. ¿Sí? Hemos pasado los términos de un lugar al otro. ¿Contesto con ello a la pregunta? Sí, profesor, gracias. No hay por qué. Vamos entonces con el siguiente, si es que no hay alguna otra pregunta. A ver, tenemos aquí el ejercicio 7. Sí, a ver, dame un minuto, voy por un vasito de agua. Sí, por favor. A ver si lo vas leyendo mientras.
Lo continuamos. Lo continuamos entonces aquí. Dice, un ponente en un congreso de matemática mencionó a su audiencia: qué curioso, la cantidad de personas presentes es igual a la cantidad de fracciones propias e irreducibles que existen de esta forma. Entonces la pregunta es, ¿cuántas personas asistieron a dicho congreso? Bien, entonces la fracción es n entre 161 y la fracción tiene que ser propia e irreducible. Entonces pongamos ese dato. Es propia y al mismo tiempo es irreducible. Si es propia, ¿qué debe suceder? Si la fracción es propia, ¿qué es lo que debe cumplirse? Si la fracción es propia, el numerador es menor que el denominador. N es menor que 161. Y si es irreducible, ¿qué debe suceder? N y 161 son PESI. ¿Recordamos quién nos daba la cantidad de números que son menores que alguien y PESI con alguien? ¿Lo recordamos? Aquí, recordar. Vamos a poner aquí un recordar. Esto es de la clase pasada. Si nuestro número n es de la forma primo a la a por, perdón, otro primo distinto, ¿no? Por primo a la b, por primo a la c, y están en forma canónica. Esto es forma canónica, descomposición canónica. ¿Sí? Si tengo un número en forma canónica, tenemos el indicador de Euler. ¿Qué hacía el indicador de Euler? Restaba 1 a cada uno de los exponentes. Y luego restaba 1 a cada una de las bases. P menos 1, Q menos 1, R menos 1. Pero ¿recuerdas qué resultado nos brindaba ese indicador de Euler? O sea, ¿qué es lo que estoy calculando allí? ¿Qué he calculado con esto? No sé si lo recuerdas. He calculado la cantidad de números, PESI con n, ¿y qué más? Y menores a n. Eso nos daba el indicador de Euler. PESI con n y menores a n. Eso era el indicador de Euler. Vamos a ponerlo esto aquí así. Entonces, en el ejercicio, ¿puedo aplicarlo, profe? Claro, claro que podemos aplicarlo. ¿Por qué? Porque yo quiero que n sea menor que 161 y n sea PESI con 161. Para que no te confundas con el n aquí, darle otro valor. ¿Sí? Para que no te confundas con el n del indicador que hemos dado. Ponle otro valor. Entonces, pongámosle ¿quién? Pongámosle A. Entonces, si es A entre 161, ahora A es menor que 161 y A es PESI con 161. Este 161 está haciendo el papel de ¿quién? Está haciendo el papel de n. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aplicar Euler. Euler a ese número. Bien, apliquemos Euler entonces. ...161 lo expreso en forma canónica como 7 por 23. Ahora le aplico Euler a 161. Euler a 161, ¿quién tendría que ser, profe? Resto 1 al exponente, 7 a la 0, por 23 a la 0. Resto 1 a las bases, 6.
Resto 1 a las bases, 22. 22 por 6, 132. Entonces, A toma 132 valores. Si A toma 132 valores, ¿qué podemos decir? Que hay 132 fracciones. Y si hay 132 fracciones, ¿cuántas personas asistieron? Entonces, los asistentes a dicho congreso, ¿cuántos son? Son 132. La respuesta, la alternativa A. ¿Comprendido? ¿Podemos pasar al siguiente? Dice, en este ejercicio, Abel tiene ahorrados 143 soles, mientras que Bruno 624. El número de días que vienen ahorrando es igual a la cantidad de fracciones propias equivalentes al cociente formado por sus ahorros, tales que tengan por denominador a un número de 3 cifras no múltiplo de 7. ¿Cuántos días vienen ahorrando? Vamos con la solución. ¿Quién es la fracción?
La fracción tiene que ser propia. Si la fracción tiene que ser propia, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner en el numerador el valor más pequeño, es decir, 143. Y en el denominador el valor más grande, 624. Obviamente esta fracción la podemos reducir. Le sacamos treceava arriba y treceava abajo. Al sacarle treceava me queda 11. Perdón, sí, al sacarle treceava me queda 11, lapsus allí. Le saco treceava a 624, ¿qué me quedará? 624 entre 13, 48. Pero como queremos que sea equivalente, ¿qué vamos a ponerle? Una constante y una constante. Ya está. Ya tengo las fracciones propias equivalentes. El denominador tiene que ser un número de 3 cifras, me dice. El denominador es un número de 3 cifras. Vamos a ver aquí. Así nada más, es un número de 3 cifras. Entonces, el denominador es 48K. 48K tiene que ser de 3 cifras. Entonces podría ser 100, 101, 102, 103, hasta llegar a 999. Llegar a 999 es lo mismo decir que la cantidad es menor que 1000. Ahora, profe, saquemos 48ava a todo para saber dónde vive el K. ¿Dónde vivirá el K? Mayor que 2, algo, 2,4 creo que sale. Y en el otro lado, al simplificarlo, 20, 20, algo, ¿no? Menor que 20, algo. Entonces, ¿qué valores puede tomar el K? Valores que puede tomar K: 3, 4, 5, 6. Vamos a poner todos y luego vamos a hacer la aclaración. Hasta el 20 incluso, porque es menor que 20, algo, entonces puedo tomar el 20. Pero hay un pero. No quiero que sea múltiplo de 7. Si no quiero que sea múltiplo de 7, ¿qué debo hacer? Debo quitar al 7 y debo quitar al 14. Si debo quitar al 7 y debo quitar al 14, ¿cuántos valores me van a quedar? Ayúdame. Del 3 hasta el 20 habían 18 valores. Pero si le quitas 2, ¿cuántos quedan? 16 valores. 16 valores implicaría que hay entonces 16 fracciones. Si hay 16 valores para el K, hay 16 fracciones, una fracción para cada valor. Pero luego nos dice cuántos días vienen ahorrando. Y los días que vienen ahorrando es igual a la cantidad de fracciones. Entonces, ¿cuántos días ahorran? 16 días. 16 días de ahorro. La respuesta lo tenemos. La alternativa C. ¿Lo tenemos claro, chicos? Si no hay preguntas, vamos con el siguiente.
En este ejercicio hay un error porque no hay clave. ¿Sí? Si aquí se ha puesto tal cual como está en tu boletín, pero no hay clave. Habría que hacer una interpretación muy específica para encontrar una clave. ¿Sí? Pero vamos a hacer ambas, vamos a hacer ambas situaciones, a ver qué es lo que nos pretendía decir el ejercicio o qué interpretación podríamos darle, ¿no? La longitud de los caminos que conducen a cada una de las tres puertas del campus universitario hacia la Facultad de Ciencias Sociales es 3 décimos kilómetros, 2/5 de kilómetro y 5/4 de kilómetro respectivamente. Se quiere señalizar los caminos con estacas igualmente espaciadas, de manera que no haya una al inicio y que haya una al inicio y una al final de cada camino. ¿Cuántas estacas como mínimo se necesitarán? Ok, entonces pongamos más o menos por aquí uno de los caminos, otro de los caminos, otro de los caminos. Vamos a hacerlo mejor paralelos, pues, ¿no? Ya sabemos que los caminos no son paralelos, ¿no? Son sinuantes, pero bien, vamos a suponerlos de esa manera, para fines prácticos. Y obviamente los caminos no tienen la misma longitud, entonces vamos a cortar esto por acá, así. Además, la gráfica es referencial, ¿no? Entonces, vamos a decir que el primero mide 3 décimos de kilómetro, el segundo 2/5 de kilómetro y el último 5/4 de kilómetro. Y se van a poner estacas igualmente espaciadas, una al inicio, una al final de cada camino. Entonces vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué va a suceder por aquí? Mira, vamos a poner las estacas igualmente espaciadas por aquí. Igualmente espaciadas. Y obviamente no voy a dibujar todas, ¿no? Puntos suspensivos para el resto. La distancia entre esas estacas va a ser D. Y este razonamiento ya lo hemos hecho en máximo común divisor, en mínimo común múltiplo. ¿Qué debe suceder con ese D? Mira, de D en D debo completar 3 décimos. El mismo razonamiento, de D en D debo completar 2/5. Y de D en D debo completar 5/4. Entonces, ¿qué debe suceder con el D? El D debe ser un divisor. El D tiene que ser un divisor. Un divisor de cada una de esas cantidades. Pero al mismo tiempo, quiero que sea máximo. ¿Por qué quiero que sea máximo? Porque quiero colocar el menor número de estacas. Entonces, si quiero colocar el menor número de estacas, ¿cómo debe ser la distancia entre estaca y estaca? La distancia entre estaca y estaca tiene que ser lo más grande posible. Entonces, si la distancia entre estaca y estaca tiene que ser lo más grande posible, ¿qué debe suceder? Esa distancia debe ser máxima. D debe ser máximo y debe ser un divisor común de todos ellos. Entonces, D tiene que ser el máximo común divisor de 3 décimos, de 2/5 y de 5/4. ¿Y cómo calculamos ese máximo común divisor? Recuerda, si quiero calcular máximo, el máximo manda. Máximo común divisor de 3, 2 y 5, dividido con mínimo común múltiplo de 10, de 5 y de 4. ¿Y cuánto sería esto? Máximo común divisor de 3, 2 y 5. ¿Quién es el número que divide a todos ellos?
El único número que divide a todos ellos es 1. Y el mínimo común múltiplo de 10, 5 y 4, mínimo común múltiplo, un número que tenga décima, quinta y cuarta al mismo tiempo, el más pequeño, 20. Ahora, no me preguntan por ello, profe. Me van a preguntar por el número de estacas. Entonces vamos a hacer esto más pequeño para poder colocar más información. Vamos a colocar esto por aquí. Y vamos a calcular el número de estacas. El número de estacas para el primer camino, profe. El camino es 3 décimos. ¿Lo voy a dividir con quién? Vamos a ponerlo así. 3 décimos. ¿Dividido con quién? Con la longitud. ¿Y quién es esta longitud? Un veinteavo. ¿Y qué hacemos? Al final le sumamos 1. Recuerda que se le suma 1. ¿Por qué? Porque le estamos sumando el del extremo final. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos resultaría esa primera parte, ese número de estacas para el primer camino? 6 más 1, 7. El número de estacas para el segundo camino. Profe, el segundo camino mide 2 quintos y lo vamos a partir cada cuánto, lo vamos a partir cada un veinteavo. Le sumamos 1. 20 entre 5, 4 por 2, 8 más 1, 9. Y el número de estacas para el tercer camino. Profe, todo el camino es 5 cuartos. Vamos a particionarlo. Vamos a particionarlo cada un veinteavo. Le sumamos 1. 25 más 1, 26. ¿Quién es el total de estacas? Sumamos, profe. Sumamos las estacas que se han puesto en cada camino. Número de estacas. ¿Cuánto sería? Si lo sumamos todo, 42. Profe, no hay clave. Correcto, no hay clave. Entonces vamos a considerar aquí una clave cualesquiera de ella. Vamos a modificarla, la que tú consideres conveniente, para ponerle el dato. Yo voy a borrar esta de aquí. Ya que tengo el 4, vamos a ponerle 2. 42 para marcar la clave. Entonces ya tenemos la respuesta alternativa. Ahora, obviamente sí podríamos, bajo cierta situación, sí podríamos decir eh, que la respuesta es 40, bajo cierta condición. ¿Por qué? Porque me está diciendo en el texto que los 3 caminos se dirigen hacia la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, ¿qué podría suceder? Puede ser que este sea un camino y termina ¿dónde? En la Facultad de Ciencias Sociales. El otro camino de la otra puerta también termina en la Facultad de Ciencias Sociales. Y el otro camino también termina en la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, para este punto, no estoy necesitando de 3 estacas. Solo estaría necesitando de una. Y si estoy necesitando de una, profe, le estaría quitando 2 estacas. Correcto, le estaría quitando 2 estacas, por lo que la respuesta solo sería 40, ¿no? Pero considerando eso muy, muy en específico, ¿no? Bien, si no hay preguntas, vamos al siguiente.
Vamos con el siguiente. En este ejercicio 10 también hay una corrección en una expresión. Ahí lo vas a ver ahora sí resaltado, ¿no? Leopoldo pregunta cuántos pares de fracciones irreducibles y cuya suma de numeradores sea el menor número de 3 cifras posibles existen tales que la suma de ambas fracciones sea un número primo de 2 cifras, cuyo producto de cifras sea el mayor número posible. Entonces, mira, la suma de los numeradores sea un número de 3 cifras. Vamos con las fracciones, ¿no? Por aquí nuestras fracciones A entre B más C entre D. Tiene que ser esa suma, la suma de ambas fracciones sea un número primo de 2 cifras. ¿Ok? Entonces esto es igual a un MN. Esto es un número primo de 2 cifras. Y hay una información adicional, cuyo producto de cifras sea el mayor número posible. Entonces, M por N, ¿cómo debe ser? M por N debe ser máximo. M por N debe ser máximo. Entonces, yo debo pensar ya en un producto
que sea máximo. ¿Cómo puedo conseguir que ese producto sea máximo? Profe, el producto va a ser máximo si es que los números son máximos, si es que los números son lo más grande posible. Entonces, si yo quiero que los números sean más grandes, lo más grande posible, ¿en qué podría pensar? Podría pensar en un 90 y alguien. 90 y quién es primo. Lo más grande que se pueda. 90 y quién es primo. 97. Entonces, el MN podría ser 97. ¿Y qué tenemos con 9 por 7? 9 por 7 es 63. Profe, pero también podría ser MN 80 y. ¿80 y quién? 89 también es un número primo. Y 8 por 9 es 72. Y este número es mucho más grande. Me quedo con él. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Que A entre B más C entre D es 89. La suma de dos fracciones irreducibles, ¿sí?, forman un número entero. ¿Cuál es la condición entonces? La conclusión por aquí. Si la suma de dos irreducibles resulta ser un número entero, entonces las fracciones son homogéneas. B igual a D. Entonces, si B es igual a D, ¿qué vamos a decir ahora? A más C entre B es 89. 89. Entonces, A más C es igual a 89 por B. Pero, ¿qué es lo que buscamos de ese número? Buscamos que sea el menor número de tres cifras posibles. Para que esto sea el menor número de tres cifras, ¿qué le damos al valor de B? Al valor de B le damos 2, ¿no? Para que sea de tres cifras. Porque si le damos unos, es de una cifra. 89 por 2, ¿cuánto resulta? 178. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Mira, lo envío para acá. Hemos conseguido de que A más C es 178. Entonces la pregunta va, ¿qué valores puede tomar? ¿Qué valores puede tomar? ¿Y qué valores puede tomar C? A ver, ¿qué valores podría tomar? Profe, A podría ser 1 y C podría ser 177. ¿Podría ser el valor de A2 y aquí tomar un 176? No. ¿Por qué no puede ser esto? Porque si A es 2 y a B le estamos dando 2, la fracción sería reducible. Y mi condición era de que las fracciones sean irreducibles. Esa era la condición, de que sean irreducibles. Lo tenemos allí. Entonces A no puede ser 2. Así como no puede ser 2, no puede ser ningún número par. Entonces, ¿qué tendríamos? 3 y 175. ¿Quién más? 5, 173. Y esto va a continuar hasta llegar ¿a quién? Llegar a 89 y 89. Profe, y después ya no, porque los números se van a repetir, o sea, van a ser las parejas, pero al revés. ¿A qué me refiero con ello? A ver, vamos a poner un dato más. Podría ser aquí 70
1, no, al revés, ¿no? Vamos a ponerle aquí. 87, luego viene el 71, luego 89, 89, luego 71 y 87, y acá se empiezan a repetir. Es la misma pareja, estos son la misma pareja. Como son la misma pareja, ¿lo debo contar? Ya no lo debo contar, son la misma pareja, profe, entonces nos olvidamos de esto. Y ahora aquí viene el detalle. ¿Cuántas parejas hay? ¿Cuántas parejas hemos encontrado? Del 1 al 89, ¿cuántos números hay? Contando solo los impares. 89 menos 1, 88. Entre 2, 44. Más 1, 45 parejas. Entonces tenemos 45 parejas. Nicolás respondió de manera correcta. Respondió 45 parejas. ¿Lo tenemos claro? Entonces, con ello llegamos al final. Voy a mostrarte las respuestas ahora de los ejercicios propuestos para que los puedas copiar y tener las respuestas respectivas. Allí tenemos las respuestas de los ejercicios propuestos.